En los días antiguos, cuando la tierra aún olía a creación y el cielo se abría como una promesa inquebrantable, Adán y Eva caminaban en silencio por la llanura del Edén exiliado. Sus rostros estaban marcados por la nostalgia del paraíso perdido, y sus corazones por la esperanza de redención. Fue entonces, en la tierra donde brotaban los primeros campos y se alzaban los primeros altares, que nacieron dos hermanos, Caín, el mayor, fuerte como el roble, terco como el sol del desierto, y Abel, el menor, de voz suave y ojos como el cielo después de la lluvia. Desde pequeños, eran distintos como el fuego y el rocío. Caín, labrador de la tierra, trabajaba con las manos hundidas en el barro, arrancándole frutos al suelo como si luchara contra él. Abel, en cambio, cuidaba los rebaños, hablaba con los animales y parecía entender los secretos del viento. Su padre les hablaba del Creador, del jardín perdido, y de una promesa que aún ardía en sus corazones: algún día, uno de sus descendientes pisaría la cabeza de la serpiente. Aquel mensaje flotaba en el aire cada vez que encendían un fuego para orar, cada vez que ofrecían algo al Altísimo. Caín escuchaba en silencio, apretando los puños. Abel, en cambio, escuchaba con los ojos cerrados, como si pudiera ver el rostro de Dios. Y así crecieron. Hermanos contrarios, unidos por la sangre, separados por algo invisible. Hasta que llegó el día de la ofrenda. El día que todo cambiaría. Y mientras el sol caía detrás de los montes primitivos, Caín miró su altar, y supo que la historia de los hombres estaba a punto de tomar un rumbo eterno. El cielo estaba despejado. Una brisa tibia barría la tierra como si los ángeles observaran en silencio lo que estaba por ocurrir. Era el día que Adán había señalado, el día de la ofrenda al Altísimo, el Dios de su principio, el Dios que aún hablaba en sueños y silencios. Caín se levantó al alba. Con manos curtidas y rostro endurecido por el sol, recogió de su cosecha los frutos más vistosos, calabazas firmes, espigas doradas, racimos maduros. Los colocó con cuidado sobre piedras negras que había apilado durante días. Su altar era grande, casi desafiante, y su mirada era de orgullo contenido. Esto es obra mía. He vencido a la tierra, murmuró. Abel también se preparó. Bajo el resplandor del amanecer, tomó de su rebaño al primogénito de sus corderos, el más sano, el más blanco. Lo cargó en sus brazos como quien lleva un tesoro. Sus ojos estaban llenos de reverencia, y su corazón, de temor santo. Ambos hermanos encendieron fuego. Ambos alzaron sus ojos al cielo. Pero el viento no sopló igual para los dos. La llama del altar de Abel subió como columna viva, danzando hacia los cielos, envuelta en un brillo imposible. La presencia del Altísimo pareció descender sobre su sacrificio, como si aceptara el corazón que lo ofrecía. El altar de Caín, en cambio, ardía apenas. El humo era denso, errático. No había brillo en su fuego, ni respuesta en el aire. Y el corazón del labrador se llenó de una sombra antigua. Adán observó en silencio. Eva bajó la mirada. Pero Caín no quitó los ojos de su hermano, cuyo rostro brillaba con una paz que él nunca había sentido. ¿Por qué él, y no yo? La semilla del rencor germinó en un instante. No contra su hermano. No contra sus padres. Sino contra Dios. Y mientras las llamas de Abel se elevaban como una canción, las de Caín ardían como un susurro frustrado. Y en ese silencio, algo en él se quebró. La noche cayó rápido aquel día. El altar de Abel aún despedía un leve resplandor, como si la presencia de Dios se hubiera quedado allí a reposar. En cambio,
el altar de Caín era solo piedra oscura y ceniza fría. Caín se alejó sin decir palabra. Sus pasos eran lentos, su mirada clavada en el suelo. El sudor de su frente no venía del trabajo, sino de una batalla interna que apenas comenzaba. ¿Qué hice mal?, gruñó entre dientes, mientras sus dedos apretaban la tierra seca. ¿No es fruto de mi esfuerzo? ¿No he sudado para ganarme esta cosecha? En su interior, algo ardía más que el fuego rechazado, el deseo de ser reconocido. No solo por Dios, sino por todos. Horas después, Abel lo encontró en el campo, sentado bajo un árbol torcido por el viento. Su hermano menor se acercó con cautela, pero con sinceridad. Caín, dijo con voz suave. No se trata solo de lo que ofrecemos. Se trata de cómo lo ofrecemos. Caín alzó la vista lentamente. Había un destello de rabia contenida en sus ojos. ¿Crees que lo tuyo fue mejor? Abel respiró hondo. No había orgullo en él, solo compasión. No lo sé. Pero sé que no se trata de competir. Él ve lo que hay dentro del corazón, no solo lo que hay sobre el altar. Caín se puso de pie. Su sombra parecía más larga que antes, como si algo invisible se hubiera posado sobre él. Entonces que mire mi corazón, dijo con voz áspera. Y que vea lo que está empezando a crecer allí. Abel dio un paso atrás, inquieto. No por miedo, sino por algo más profundo, una tristeza que no sabía explicar. Esa noche, mientras Abel dormía en paz, Caín caminó bajo un cielo sin estrellas, escuchando una voz que no venía de Dios, sino de su propia herida. Caín caminaba solo bajo la noche, la tierra fresca bajo sus pies, pero el peso en su pecho era como una montaña. La luna, oculta tras nubes densas, parecía no querer iluminar su camino. De repente, una voz profunda y firme resonó en su interior, tan clara que pareció traspasar el silencio del desierto y las sombras. ¿Dónde está tu hermano Abel?, preguntó la voz, más una llamada que una acusación. Caín se detuvo, temblando, con la sangre latiendo fuerte en sus oídos. No lo sé. ¿Soy acaso yo guardián de mi hermano?, respondió, con una mezcla de desafío y miedo, intentando ocultar la verdad que ya anidaba en su corazón. El pecado está al acecho, hermano. Pero tú puedes dominarlo. Tú decides si serás esclavo de tu enojo o señor de tu destino. Caín sintió como si aquella voz fuera tanto un juez como un padre, ofreciéndole una última oportunidad. Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no, el pecado te vencerá, y el deseo de poder te devorará por dentro. Un estremecimiento recorrió a Caín, quien comprendió que no solo estaba en juego su relación con Abel, sino con Dios mismo. Pero la semilla del orgullo era fértil, y la lucha apenas comenzaba. La noche se cerró sobre él, y con ella, la elección que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. En las horas oscuras antes del alba, Caín volvió a su hogar. El fuego de su alma no se había apagado, por el contrario, ardía más fuerte, como un volcán a punto de estallar. Las palabras que Dios le había dicho no calmaban el fuego, sino que lo alimentaban con una mezcla extraña, temor, ira y orgullo. Caminó hacia el campo donde Abel dormía, envuelto en la paz de quien confía en la justicia del cielo. La luna asomaba entre las nubes, proyectando sombras largas y temblorosas. Caín se detuvo a observarlo. Pensó en las palabras del Altísimo. Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero, ¿qué era correcto cuando sentía que su esfuerzo jamás sería reconocido? Un torrente de pensamientos lo invadió, la injusticia, la envidia, la rabia. ¿Por qué él y no yo?
susurró, apretando los puños. ¿Por qué su sacrificio brilla y el mío se pierde en humo? En su pecho, la sombra crecía y con ella la decisión que estaba a punto de tomar. Si el mundo no me da justicia, entonces la tomaré yo mismo, pensó con voz dura, la voz de un hombre que ya no podía retroceder. Y mientras la primera luz del día rompía el horizonte, una oscuridad más profunda se apoderaba de Caín. Porque la historia de los hombres no solo está escrita con luces, sino con sombras que determinan el destino de todos. El sol apenas asomaba cuando Caín se dirigió hacia el campo donde Abel pastoreaba. La hierba estaba cubierta por el rocío, y el aire olía a tierra mojada y promesas rotas. Abel levantó la vista y sonrió al ver a su hermano acercarse. «Buenos días, Caín», saludó con la inocencia que solo la paz puede dar. Pero Caín no respondió. Sus ojos estaban fríos, endurecidos por la tormenta interior. «Abel», dijo con voz áspera, ¿por qué recibiste tú la aceptación y no yo? ¿Por qué mi sacrificio fue rechazado? Abel frunció el ceño, confundido. No lo sé, hermano. Solo sé que debemos ofrecer siempre lo mejor, con un corazón sincero. Caín avanzó un paso más, la sombra creciendo detrás de él, oscureciendo la luz del amanecer. El Altísimo prefiere tu ofrenda porque eres su favorito, musitó con amargura. Pero yo no aceptaré ser el olvidado. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el canto lejano de las aves. Abel bajó la mirada y, con voz suave, dijo: Caín, el amor no se mide en sacrificios ni en aceptación. El amor se construye en la verdad y en la humildad. Pero Caín no escuchaba. En su corazón, un plan oscuro comenzaba a tejerse. Porque en la encrucijada de hermanos, el destino se decide no solo con palabras, sino con actos que sellan la eternidad. Caín sintió que el aire se hacía más denso, que el mundo se estrechaba alrededor de su pecho. La voz de Abel, llena de paz y amor, parecía una herida abierta que no podía soportar. Con un movimiento brusco, Caín se alejó unos pasos, respirando hondo para contener la tormenta que se desataba dentro de él. Pero la sombra ya lo había consumido. «Basta», gritó, su voz retumbando entre los árboles. «Ya no quiero palabras. Quiero justicia, y si no viene, la tomaré con mis propias manos». Abel dio un paso atrás, alarmado por la furia que veía en su hermano. «Caín, detente. No es el camino. No destruyas lo que aún puede ser salvado». Pero Caín no escuchaba. Su puño se cerró con fuerza, y sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desesperación. El sol, que apenas asomaba, parecía esconderse detrás de nubes oscuras, como si el cielo presintiera la tragedia. En un instante, los dos hermanos se encontraron en un abrazo mortal. El choque de fuerzas y emociones fue brutal, un combate donde no solo luchaban dos cuerpos, sino dos destinos. Y así, en el primer amanecer que marcó la historia de la humanidad, se decidió que la luz y la sombra nunca podrían caminar juntas sin chocar. El aire se llenó de tensión, como si la tierra misma contuviera el aliento. Caín y Abel forcejearon, impulsados no solo por la fuerza de sus cuerpos, sino por el peso invisible de la envidia, el orgullo y la desesperación. Abel intentó calmar a su hermano, sus palabras se perdían entre los gritos y el ruido del choque. «Caín, hermano, no es necesario», imploraba, «volvamos a hablar». Pero Caín, cegado por el fuego que ardía en su interior, no escuchaba. En un movimiento feroz, apartó a Abel y, en un impulso trágico, lo golpeó. El golpe fue inesperado, como un rayo en un día claro, y Abel cayó al suelo, su cuerpo temblando bajo el peso de la traición. Caín retrocedió, mirando la expresión en el rostro de su hermano, un rostro que aún buscaba entender, lleno de dolor y tristeza. Y entonces,
En un instante que pareció detener el tiempo, la vida de Abel se apagó, y con ella, la inocencia del mundo. La tierra bebió la sangre por primera vez, tiñéndose de rojo como un presagio eterno. Porque la historia de Caín y Abel no es solo una historia de hermanos, sino la historia del hombre enfrentando su propia oscuridad. Caín quedó inmóvil, mirando la tierra manchada que parecía absorber el grito silencioso de su hermano. El peso de lo irreversible cayó sobre sus hombros como un yugo invisible, oprimiendo su pecho con una fuerza que ni el sol podía disolver. Los ojos de Caín se llenaron de horror al comprender lo que había hecho. No era solo la pérdida de su hermano, sino la ruptura con el vínculo sagrado que los unía desde el principio. ¿Qué he hecho?, susurró, la voz quebrada, rota por el remordimiento y el miedo. La tierra parecía murmurar bajo sus pies, como si la creación misma lamentara aquel derramamiento. Entonces, una voz potente y grave resonó en el aire, como el trueno que anuncia la tormenta. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, preguntó Dios, no con furia, sino con una tristeza infinita. Caín, temblando, respondió con una mentira desesperada. No sé. ¿Soy acaso yo guardián de mi hermano? Pero dentro de sí, sabía la verdad. Sabía que aquel acto sellaría su destino y el de toda la humanidad. Así, la sangre derramada se convirtió en un eco eterno, que retumba en cada alma que lucha con su sombra. La voz del Altísimo se alzó solemne, llena de dolor y justicia. Caín, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. Ahora eres maldito, desterrado de esta tierra que abrió su boca para recibir su sangre. Caín cayó de rodillas, sintiendo como el peso de sus acciones lo aplastaba. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo, clamó. Seré un errante, un fugitivo, temido por todos. Así será, respondió Dios. La tierra que hoy has manchado no te dará más fruto. Serás vagabundo y forastero en ella. Pero también, en medio de la sentencia, hubo una promesa. Quien te hiera, sufrirá 7 veces más. Y sobre ti pondré una señal para que nadie te mate. Caín alzó la mirada, buscando en el rostro de Dios una chispa de misericordia, y la encontró. Aunque marcado por su pecado, no sería destruido. Así, con el corazón pesado y la esperanza marchita, Caín se levantó, sabiendo que su camino sería solitario y oscuro. En la modesta casa donde la humanidad daba sus primeros pasos, el silencio era más pesado que nunca. Adán y Eva, sentados junto al fuego, sostenían en sus manos un vacío que ninguna palabra podía llenar. Eva, con lágrimas que corrían silenciosas, rompió el mutismo. ¿Cómo podremos vivir ahora, Adán? ¿Cómo enfrentar este dolor tan profundo? Adán, con la mirada fija en el suelo, respondió con voz grave y quebrada. Hemos sentido la alegría de la creación, pero también la sombra de la caída. Nuestros hijos ya no serán solo nuestra esperanza, sino el campo de batalla de la humanidad. Ambos sabían que la culpa y el remordimiento marcarían sus días, pero también que debían seguir adelante, sembrando la semilla de la redención en medio del dolor. Mientras tanto, en la oscuridad del bosque, Caín avanzaba sin rumbo fijo, llevando consigo el peso de su acto y el exilio que lo condenaba a vagar eternamente. Porque la historia de la humanidad está marcada por el amor y la pérdida, la culpa y la esperanza que surge en medio de la oscuridad. Caín caminaba sin rumbo, cada paso marcando la tierra que ya no le pertenecía. El viento le susurraba historias de los lugares por venir, pero en su corazón solo había silencio y vacío. Los días se sucedían, y la soledad se volvió su única compañía. Sin amigos, sin hogar, sin esperanza, Caín aprendió a escuchar el eco de sus propios pensamientos. ¿Podré alguna vez encontrar la paz?, se preguntaba alzando la vista al cielo, buscando respuestas en las estrellas que parecían lejanas y frías.
A pesar de su condena, en su alma persistía una chispa, la lucha por redimirse, por hallar sentido a su destino marcado por la sombra. En su viaje, Caín descubrió tierras desconocidas, forjó nuevas herramientas y aprendió a sobrevivir en un mundo que ya no le ofrecía refugio. El exilio fue su castigo, pero también el inicio de una búsqueda que definiría su vida y la historia del hombre. Con el tiempo, Caín encontró compañía en otros viajeros y fundó una familia. Sus descendientes heredaron no solo su sangre, sino también la marca que lo protegía y el peso de su destino. Nombres comenzaron a aparecer en la historia: Enoc, su hijo, un hombre de visión, que construyó ciudades y buscó crear un refugio en medio del exilio. Pero con el legado de Caín también llegó la sombra, la lucha, la rivalidad, el impulso de dominar y conquistar. A pesar de todo, la humanidad seguía adelante, y en cada generación la batalla entre la luz y la oscuridad se repetía. Porque la historia de Caín no termina en el exilio, sino que se convierte en la historia de la humanidad misma, una mezcla de creación, destrucción y esperanza. Mientras Caín forjaba su linaje en la tierra del exilio, los descendientes de Abel crecían en tierras fértiles, bajo la bendición del Altísimo. Dos ramas de una misma raíz, pero con destinos que parecían irremediablemente opuestos. Los hijos de Abel vivían en comunión con la tierra, cultivando la justicia, la humildad y la fe. Eran pastores de paz, guardianes del equilibrio. En contraste, los descendientes de Caín abrazaban la innovación, el arte y la lucha por la supervivencia en un mundo hostil. Eran constructores y guerreros, marcados por la sombra pero también por la resistencia. El choque entre estas dos herencias no solo definía el futuro de sus familias, sino el destino de toda la humanidad. Porque en la historia de Caín y Abel se esconde la eterna lucha del hombre entre su luz y su oscuridad. Entre los descendientes de Caín, surgió un hombre fuerte y audaz llamado Lamec, marcado por el mismo espíritu indomable de su antepasado. Lamec no solo aceptó la marca que protegía a su linaje, sino que la convirtió en símbolo de poder y resistencia. En sus venas corría la sangre de un exiliado, pero también la fuerza de un guerrero que se negaba a sucumbir. Con valentía y ferocidad, Lamec enfrentó a enemigos, defendió a su pueblo y creó alianzas en tierras lejanas. Pero su corazón también llevaba la sombra de la violencia, un recordatorio constante de la lucha eterna entre la destrucción y la redención. Porque incluso en la oscuridad más profunda, la fuerza puede ser luz si se guía por la sabiduría y el honor. Lamec, con su espada alzada y su mirada firme, era temido y respetado. Pero en las noches silenciosas, cuando la luna bañaba su rostro, el eco de la historia de Caín retumbaba en su alma. Recordaba las palabras del Altísimo, la maldición y la promesa, y se preguntaba si su destino estaría marcado para siempre por la oscuridad. ¿Podré romper el ciclo?, se preguntaba. ¿Será posible hallar la paz en un linaje nacido del exilio y la violencia? Sus pasos lo llevaron a buscar sabiduría en tierras lejanas, a aprender de los sabios y a reflexionar sobre el verdadero significado del poder. Porque aunque la sangre marcaba su destino, Lamec sentía que la voluntad podía cambiar el curso de la historia. Así, el legado de Caín no era solo una sombra, sino también una oportunidad para la redención. En un templo antiguo, bajo la luz dorada del amanecer, Lamec encontró a un anciano sabio que le habló con voz pausada y profunda. La marca que llevas no es solo un signo de condena, dijo el sabio, sino también un llamado a la transformación. La oscuridad puede ser vencida, no con la fuerza de la espada, sino con la fuerza del corazón. Lamec escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra calaba hondo en su espíritu. El camino hacia la redención es arduo, pero posible, continuó el anciano. Se necesita valentía para enfrentar la sombra interior y amor para sanar las heridas del pasado. Por primera vez, Lamec comprendió que el destino no estaba escrito en piedra, sino que podía ser moldeado por sus acciones y decisiones.
Con un nuevo fuego en su interior, dejó atrás las dudas y tomó la firme decisión de buscar la luz, no solo para él, sino para toda su descendencia. Porque en la historia de Caín y Abel, incluso la oscuridad más profunda puede dar paso a la esperanza. Lamec regresó a su pueblo con un corazón renovado, portando no solo la marca del exilio, sino la luz de la esperanza. Sus palabras se convirtieron en semillas que comenzaron a florecer entre sus descendientes. Poco a poco, la violencia que había marcado su linaje comenzó a ceder ante gestos de paz, alianzas que antes parecían imposibles y actos de justicia y amor. Aunque las sombras del pasado aún acechaban, la determinación de cambiar se volvió más fuerte que el miedo. En los ojos de los jóvenes descendientes brillaba un futuro distinto, uno donde la oscuridad no dictaría su destino. Así, la historia de Caín dejó de ser solo una tragedia para convertirse en un testimonio de redención y esperanza. En un valle rodeado de montañas, los descendientes de Caín y los de Abel se encontraron por primera vez en generaciones. La tensión flotaba en el aire, pero también una chispa de esperanza. Lamec, líder de los suyos, extendió su mano en señal de paz. Del otro lado, un joven descendiente de Abel, con la mirada firme pero llena de respeto, aceptó el gesto. Entre ellos sellaron un pacto, un compromiso de reconciliación que rompería la cadena de odio y violencia que los había separado desde el principio. No fue fácil, las heridas aún dolían y la desconfianza persistía. Pero ese momento marcó un antes y un después, la promesa de que un futuro distinto era posible. Porque la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y construir juntos. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, sino un espejo que refleja la batalla eterna en el corazón de cada ser humano. Luz y sombra, amor y odio, creación y destrucción, fuerzas que coexisten, que luchan y se entrelazan en el tejido de la vida. El primer crimen sembró la tierra con dolor, pero también abrió la puerta a la redención. Porque en cada acto de perdón, en cada gesto de amor, se renueva la esperanza. Así, en el eco de sus pasos, aprendemos que aunque el hombre puede caer, también puede levantarse. Y en esa lucha diaria, encontramos la esencia misma de lo que significa ser humanos, imperfectos, frágiles, pero capaces de amar y transformar. Que esta historia nos inspire a buscar la luz, a sanar nuestras heridas y a construir un mundo donde la sangre derramada no sea en vano.